Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el primer libro de Crónicas, capítulo 12. Tres añitos ya merita un molito, ¿no creen? De bajolote, ¿verdad? O de armadillo, ¿verdad? A ver de qué. ¿Ya están ahí? Primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 16. Denle lectura, por favor, en sus Biblias, al verso 18. A ver, no escucho. A ver, otra vez, el 16. Dice, asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Cuando habló Amasai, ¿quién estaba hablando? A ver, interesante. Verso 18 dice, entonces el Espíritu vino sobre Amasai. Cuando vino sobre él, el jefe de los 30 dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. ¿Quién le estaba hablando a David ahí? Bueno, vino el Espíritu de Dios sobre Amasai, era el Espíritu de Dios por medio de Amasai, quien estaba hablando, pero vamos a ver esto. Le he puesto a esta enseñanza, Dios confirma tu llamado. Dios confirma tu llamado. Veíamos hace 2 semanas cómo es que el Espíritu impide nuestra propia maldad que llegue a su límite. Es como el Espíritu impide la maldad que te acecha. Y hace 8 días veíamos cómo es que el Espíritu de Dios nos lleva a mostrar bondad, a respetar lo que es de Dios, nos lleva por el camino correcto y también nos usa en sus propósitos. En esta ocasión veremos 3 aspectos de qué forma Dios, por medio de su Espíritu, confirma un llamado. A veces tenemos muchas luchas interiores en nuestro corazón, en nuestra mente, como por ejemplo, ¿seré hijo de Dios? ¿Verdaderamente seré salvo? ¿Seré llamado a servir? ¿Seré yo el indicado? ¿Acaso me escucha aún el Señor? ¿Qué hay de esta decisión? ¿Será la voluntad de Dios? Y hay otras muchas luchas en el corazón. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que aún me sigue favoreciendo? Dudas, interrogantes, inquietudes. Y vamos a estudiar un poco en relación a la vida de David, en relación a su llamado. Y eso es bueno que lo sepas, no solo como un llamado, sino como en la vida te vas a enfrentar a cosas o a preguntas como estas. Y en esta ocasión veremos, Dios confirma el llamado de David. Dios lo confirma. ¿Cómo es que lo confirmó? ¿Cómo sucedió? Bueno, vamos un poquito atrás al primer libro de Samuel.
¿Saben? No es sencillo cuando por ejemplo, inicias por mencionar un ministerio. En el caso de David, ¿cómo es que él iba a entender en qué momento, en qué tiempo Dios le estaba ya confirmando el llamado a ser rey? Y hay varias cosas que debes de analizar, porque hay veces te preguntas, a ver, Señor, ¿realmente seré yo? ¿Voy a poder? ¿No voy a poder? ¿Eres tú quien me está llamando? ¿O son las personas las que me están impulsando? ¿Y qué hay detrás de todo esto? Y hay preguntas que nos hacemos quienes hemos sido llamados a servir. Y quiero que veas a la luz de la Biblia cómo es que Dios siempre, siempre va a confirmar un llamado y de qué manera lo hace. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. ¿Están ahí? Dice, ¿cómo empezó en la vida de David? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Vemos aquí algo interesante. ¿Quién unge a David? ¿Quién le da humanamente el banderazo? ¿A quién usa Dios? Al profeta Samuel. ¿Para qué? Para él como líder, él como persona, líder espiritual del pueblo de Israel. Dios lo usa, Dios lo llama. ¿Para qué? Para que vayas a la familia de Isaí, donde se encontraban sus hijos. Y ahí estaba David. Y ahí estaba David. Y aquí es algo interesante. ¿Cómo es que empieza un llamado? Bueno, primero que nada, Dios usa a quienes Él ha considerado ministrar, servir, enseñar, predicar. ¿Para qué? Para hacerte una invitación. Y Samuel tomó, en el caso de David, fue Dios quien lo guió, quien lo orientó, pero por medio de un profeta, por medio del líder. Es decir, que vemos aquí lo primero que pasa, lo primero que sucede. Y Samuel tomó un cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Hay veces pareciera que, ¿cómo es que una persona puede darte la... No, pues bíblicamente lo observa. Dios usa a las personas. Dios usa a una persona para probar y para probar, no, si eres el indicado, no, únicamente para confirmarte lo que Dios ya determinó. En medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde aquel entonces, David estaba jovencito. Probablemente 17 años cuando sucedió todo esto. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor vino sobre David. La tercera persona de la Trinidad. Ahora, ¿por qué vino el Espíritu de Dios sobre David? ¿Qué hizo David? Ya había sido aprobado delante de su familia. Incluso su padre y su madre quizás no creían que David era el elegido de Dios. Pero ya había sido elegido y ya había sido evidente para la familia que era David. Pero, ¿qué pasa después de esto? ¿Qué viene en el capítulo 17? Dios empieza a mostrar su poder, empieza a dar evidencia de lo que Él ya llamó, ya eligió. ¿Qué pasa en el 17? ¿A quién vence David? Vence a un gigante. Observen, es decir, Dios primero, a ver, con la familia va a ser Samuel. Allá con la nación, en el pueblo, donde está toda la guerra,
Ahí Dios iba a manifestar que estaba con David y Dios empieza a manifestarse en tu vida para su gloria, de que está ahí contigo, de que está respaldando, empieza a darte muestras de su respaldo, muestras de que está contigo, porque te guía, porque te lleva a glorificar su nombre. David creo que en su vida imaginó de qué manera Dios lo iba a llamar. En el capítulo 17 vence a un gigante. No es porque David era valiente, claro, era esforzado, sí. Pero fue Dios en su vida y le dio el banderazo de que Jehová estaba con él. De que el Espíritu de Dios estaba con él. Mientras todos se iban hacia atrás, mientras todos tenían miedo, David se llena de un poder, pero no era un poder humano. Era el poder de Dios en su corazón, en su vida. Por eso se envalentona siendo tan pequeño y con una onda, porque Dios se estaba manifestando en él. Dios se puede manifestar en la vida de cualquier joven, lleno del Espíritu, con ganas de servir, con ganas de compartir la palabra, queriendo ser más de lo que ya es. No debemos de subestimar la obra del Espíritu en la persona, por muy joven que sea. Dios puede obrar. Dos evidencias. En la familia, por medio del profeta, y ya en el ejército, por medio de una victoria a un paladín, a un gigante. En la vida sucede. A ver, tú eres cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Empiezas a vencer gigantes. Y la gente empieza a ver algo diferente en ti. Bueno, esta tiene un problema, ya lo sacó, y al rato tiene otro, ya lo está sacando. Dios manifiesta su poder en tu vida para dar evidencia de que Él está contigo, como cristiana, como cristiano. En la escuela igual. Donde quiera que te encuentres, Dios se manifiesta en nuestra vida. Nos favorece y muestra esa evidencia. Este fue el primer ungimiento de los 3 efectuados en David. Hubo 2 más. El segundo fue ya como rey de Judá, y eso lo menciona, no lo busquen, en el segundo libro de Samuel 2:4. Y el tercero fue ya como rey sobre todo Israel. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué cosas? Había sido ungido, pero David no sabía cuándo iba a ser rey. Pero en cada etapa de su vida Dios le mostraba, hey, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. No fue sencilla la vida de David. Ya después de algún tiempo que estuvo en el reinado, pasó pruebas emocionales de fe, de dependencia de Dios. Su amor fue probado, el amor por Dios, su temor por Dios, su fidelidad a Dios, su humildad fue probada. Y nunca alguien que llega a hacer algo en la vida no pasa, no. Dios no lo pasa nada más de repente. Tiene que pasar un proceso de prueba. Y David lo pasó. David no solo tenía que pasar sus exámenes teológicos, también tenía que ser probado su carácter. ¿Y dónde lo probó el Señor? Huyendo. En los valles, en los montes, en el desierto, en tierra extranjera. Ahí Dios estaba probando quién era David. Lo agarró a David y lo oprimió un poco para que sacara todavía aquello que había en su corazón. Y lo probó. Y en esas pruebas, David tenía evidencia de que Dios estaba con él. ¿De qué otra manera? No solo tienes el respaldo de tu líder, no solo tienes el respaldo de Dios en cómo enfrentas los problemas, los gigantes. También hay otros apoyos que vemos que Dios usa
para confirmar tu llamado. Es decir, que no solo tienes la aprobación de la familia, sino Dios manifiesta su poder en tu vida. Y eso te da evidencia. Vamos al primer libro de Crónicas. ¿Qué más? Aparte, ¿qué más? Aparte de que el líder espiritual confirma. Uno como pastor va uno conociendo a las ovejas. A veces llega, pastor, quiero hacer esto. No, todavía no. Todavía no es tiempo. Hay cosas que todavía hacen falta. Entre eso, ver cómo enfrentas tus pruebas, cómo enfrentas tus problemas. En el capítulo 11, verso 1, dice la palabra. Aquí vemos otro aspecto en el que Dios se manifiesta, el Espíritu, cómo Dios obra. Dice en el verso 1, entonces todo Israel se juntó ¿a quién? A David en Hebrón. Esto pasó después de que el rey Saúl muriera. David se va a Hebrón. Imagínense cómo estaba David, cuántas cosas había en su cabeza, porque era 100% humano como todos nosotros. En la lucha de decir, voy a Hebrón, no voy a Hebrón, y si voy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y cómo es que quiero que observes cómo Dios le daba un respaldo, un llamadito, una aprobación. Y vamos al verso 1, dice, entonces todo Israel se juntó a... ¿Qué vemos aquí? ¿De qué manera y de qué forma Dios está confirmando su llamado al reino? A esa encomienda de parte de Dios en la vida de David. A un pueblo, a una nación uniéndose, reuniéndose ¿con quién? Con David. Tienes un apoyo. Ahora, esto no significa que tengas completamente el apoyo, ¿saben? Y más adelante lo vamos a ver por qué. Se juntó a David en Hebrón. Y miren qué apoyo le dan, diciendo, he aquí, nosotros somos ¿qué? Tu hueso. A ver, hermano, ¿qué apoyo es este en un momento en el que te encuentras, si no sabes qué va a suceder, qué va a pasar cuando ves que la gente se acerca y te dice esto? ¿Qué apoyo es este? Porque son palabras. Y las palabras juegan un papel importante en el llamado del Señor. ¿Qué está haciendo el pueblo? He aquí somos tu hueso. Estamos contigo, David. Somos tu hueso y tu carne. David sabía que había sido ungido, pero en qué momento determinar si era el tiempo? Dios permitió en su soberana voluntad que el pueblo se reuniera y le dieran un apoyo moral. Las palabras juegan un papel importante, porque esas palabras que vienen cuando te incorporas, que te alientan, que te fortalecen, que te animan, que te ayudan, que te confortan, son palabras necesarias, son palabras de mucha bendición, que te ayudan. Y gracias a Dios por aquellos que cuando inicias algo, inicias un ministerio, se acercan con buenas palabras, porque ¿qué crees? Hay una lucha enorme, enorme. Hermano, Dios te bendiga. Unas palabras que a mí en lo personal me clavaron hace 3 años. Y únicamente me citaron Josué. Y aquel verso que le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo.
Juan, como estuvo con los otros pastores, el Señor estará contigo. ¿Quieres hasta a veces lloras? Se cree fácil, se cree sencillo, pero no. Las palabras, y ahí está Dios, hablándote por medio de la gente. He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Estamos para apoyarte. Vamos a echarle ganas con la ayuda del Señor. Y vaya que Dios usó a personas con buenas palabras para animar, para ayudar, para fortalecer mi espíritu. Porque ¿saben cómo andaba? Disparado. No es sencillo. En cualquier persona que Dios la llama, Dios le va a mandar no solo ese apoyo moral, va a usar a alguien para fortalecer tu espíritu, para darte una palabra de ánimo, de aliento. Y vaya que son de mucha bendición, de mucha bendición. Lo que está haciendo aquí el pueblo a David, le estaban dando ese apoyo moral. Somos parte de ti. No estás solo, no estás sola. Imagínate, nada más una persona que está en problemas de salud o de cualquier tipo de problema en un hospital y únicamente le avientas una llamada y le dices, hey, aquí estamos, cuenta con nosotros, cuenta con nuestro apoyo, ahí está mi casita, ahí está mi carro. Eso siente bien bonito. Las palabras. Ojalá y tú seas ese tipo de personas usados por Dios para fortalecer a quienes van iniciando o están pasando algún problema, alguna situación difícil. Ojalá y te intereses un poquito. Qué bonito ver un mensaje. ¿Cómo está todo? Algo que se ofrezca. Ahí estamos. Te das cuenta que no estás solo. ¿Qué está haciendo aquí el pueblo? Le está diciendo a David, hey David, no estás solo. Nosotros estamos contigo. Fíjense, ¿cómo es que Dios se fija en estos detalles? ¿Cómo es que Dios se observa tan a detalle esto? Qué bonito. Las palabras, no, hombre. A veces estás preocupado. A veces no sabes ni qué hacer. No sabes ni qué hacer. Ves un caos en todo. Y nunca falta alguien enviado por Dios. Hey, todo va a estar bien. Vamos a seguir confiando en Dios. Vamos a estar orando. Solo. Te ayuda mucho. Por eso trata, hermano. Trata que cuando alguien se encuentre en algún problema, aviéntale un mensaje, aviéntale una llamadita. Conoces a los hermanos que ahorita están enfermos, aviéntale una llamada. Mándales un mensajito, visítale las palabras. No sabes cómo está. Tenemos varios hermanos enfermitos. Verso 2. No solo le dice que era aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Ahí Dios confirmándole su llamado, es decir, brindándole el apoyo de aquellos que habían llegado. Y el verso 2 dice, también antes de ahora, ¿qué le están diciendo? Mientras aún reinaba, fíjense lo que dicen los que llegaron con David. Tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. ¿Qué te dice esto? Lo están animando, lo están animando. Acuérdate, ya estuviste allá. Estuviste con el rey Saúl. Y recuerda cómo salías a la guerra y regresabas. Esto lo volvieron le era fortaleza a David. Ahora, ¿por qué fortaleza? ¿Cómo creen ustedes que vieron y encontraron a David? Para que el pueblo, para que los que llegaron le hayan dicho, también antes de ahora, mientras aún reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel.
¿Qué creen ustedes que estaban presenciando en David? Pues tenía una lucha. Tenía una lucha. Pero llegan como enviados del Señor para decirle, hey, acuérdate cómo salías a la guerra y volvía a traer. Ya lo has hecho antes. Quizás no con esa responsabilidad, pero ya lo has hecho antes. Ánimo, ánimo. Recuerda cómo Dios te ha usado antes. Eras, le recuerdan cómo había sido. A veces tienes que animar hacia la gente. A un familiar que ahorita quizá está cabizbajón, a lo mejor en un principio era el que fortalecía a todos, el que decía vamos a la iglesia, el que decía vamos a cantar, vamos a servir, y quizá hoy está en cama triste y acongojado y le tengas que decir, hey, ánimo, recuerda quién eras antes, recuerda, sí se puede, y empieces a animarle, a recordarle un poco de lo que era, y son palabras de ánimo. No solo eso, no solo dicen lo que David hacía antes cuando estaba con Saúl de ir a la guerra ni volver, sino que también le expresan, también Jehová, recuerda bien David, recuerda que también Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel. ¿Qué observan aquí? A ver, para David dice, ok, entonces es el tiempo de empezar. El pueblo le está diciendo, es tiempo de que no os apacientes, es tiempo de que no lideres. Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Recuerda, Dios te lo dijo. Y estas palabras estaban confirmando el llamado de David. Ya cuando escuchó la palabra apacentar, es tiempo de que nos pastoreen. Es tiempo de que nos prediquen. Es tiempo de que nos enseñe. Es tiempo. Y eso viene por medio de las personas que Dios usa para confirmar tu llamado. Lo has hecho antes. Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Qué bonito cuando estás presto a la voz de Dios y empiezas a unir los hilos de decir, ok, creo que es el momento. Y tú serás príncipe sobre mi pueblo. Verso 3. Fíjense las cosas que le dijeron. Carne de nuestra carne y huesos. Vas a apacentar, recuerda lo que Dios ya te dijo. No es sencillo, le digo. Verso 3. Y no solo eso, hermano. Dice, y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Ahí en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová. Ya en Hebrón, ahí lo ungieron. Cuando lo ungieron como rey en Hebrón, otra vez Dios de él, es tiempo. Los ancianos de Israel se acercaron a David y David hizo un pacto con ellos. Esa determinación que venía de parte de los ancianos, esa aprobación, esa convicción, había sido Dios usando a los ancianos. Había sido Dios usando a su pueblo a venir a David. Dice una versión de la siguiente forma, de modo que allí en Hebrón David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. El segundo dice,
Los banderazos, poco a poco, poco a poco, poco a poco. No llegó al reinado, nada más así de golpe. Dios fue respaldando su llamado, lo fue orientando, lo fue guiando, le daba ese apoyo, esa aprobación en la familia, esa aprobación en el poder, que en las cosas que él hacía, en las guerras que él salía victorioso, él veía que Dios estaba con él. Le da el apoyo moral tan necesario, hermanos. El apoyo moral es importante. Dios usó a muchos de ustedes para ese apoyo moral y lo va a seguir usando. Para cuando alguien inicie un ministerio, ese apoyo, Dios te puede usar para decirle, hermana, Dios te bendiga, vas adelante, échale ganas, hermano, vas a salir adelante, y esfuérzate, no sé, palabras de ánimo, de aliento. Número dos, ¿qué más observamos aparte de lo que ya hemos mencionado? En el verso 8 del capítulo 11, a ver. Capítulo 12. Veamos qué pasa, qué sucedió en la vida en el llamado de David. Número 4, el Señor te envía apoyo físico. ¿Era necesario para el rey? Sí. Dios no lo deja solo. Le envía apoyo. Verso 8 dice, capítulo 12, verso 8. También de los de Gad huyeron y fueron ¿a quién? A David. Ahora, eso era importante, en que Dios no te deja desamparado. Dios no te deja solo, siempre te enviará el apoyo necesario. Y sabes algo, hay veces de quien menos lo esperas, es el que te apoya. Yo creo que David nunca imaginó que desde el otro lado del Jordán viniera una caravana de soldados de Gad a apoyarlo de tan lejos. Los más cercanos a Hebrón eran Judá, eran los de Benjamín, eran los de Simeón, eran los de Gad. Los de Gad estaban al otro lado. Y eso pasa, a veces quien menos te imaginas viene a tu ayuda. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. ¿Hombres de qué? De guerra muy valientes para pelear. Observa el respaldo de Dios en tu llamado. Te envía personas capaces, eficaces y eficientes en las cosas que se tienen que hacer. Agradezco al Señor por todo ese equipo de hermanos, ¿saben qué? Sabían lo que tenían que hacer y cómo podían hacerlo. Solo David no podía hacer nada. Mas sin embargo, Dios le envía, en ese confirmar de su llamado, le envía ese apoyo necesario en personal, en las personas indicadas y capaces. ¿Desde dónde? Desde Gad. A veces recibes, les digo, apoyo de quien menos piensa. Y quien más consideras que te va a aliviar, ¡zas! Te quedas así, ¿cómo? Y miren a quién le envía el Señor. Hombres de guerra. ¿Era lo que necesitaba David para su reinado? Había guerras ya. Recuerden que ¿quién venció a Saúl? ¿Recuerdan la batalla? Los filisteos ya estaban en la victoria. Y para llegar al reinado requería apoyo. Y es lo mismo que Dios hace cuando llegas a un ministerio, a algo, requieres apoyo. Dios te envía el apoyo necesario. Y a David le envió hombres de guerra muy valientes para pelear.
La gente que se requiere. Quizás no son muchos, pero son los necesarios. 3, 4, 5, con eso la armamos. Lo necesario. Y a veces tú estás pensando, ¿a quién va a enviar el Señor? Eso confirmó el llamado de David. Valientes para pelear, diestros, ¿con qué? Con escudo y pavés. Sus rostros eran como le mandó los más varones, así, todos así. ¿Han visto la película de los 300? Yo creo que David cuando los vio a todos así bien varones, dijo, "A la mecha". No, imagínense ustedes qué sintió David cuando vio a los de Gad llegar y decirle, David, estamos para apoyarte, David. Ah, no, se siente bien bonito cuando alguien se acerca y dice, hey, cuenta conmigo. Lo que se ofrezca, cuenta conmigo. Sus rostros, ¿cómo? ¿Por qué creen ustedes que dice la Biblia sus rostros como leones? A ver. En aquel tiempo dejaban el cabello, y era, ¿qué creen? Una costumbre, dejarse en aquel tiempo la barba. Quitarse en aquel tiempo la barba era una deshonra y era como que algo despreciable. Tan es así que a veces algunos los castigaban quitándole la barba y hasta que les crecía tenían que entrar. Entonces por eso, y eso lo menciona la escritura, sus rostros eran como rostros de leones, muy fornidos, trabadotes y musculosos y toda la cosa. Y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Órale, qué interesante ese apoyo. Gracias al Señor por ese apoyo. Yo le agradezco mucho a Dios por la vida de ustedes, como servidores del Señor, como iglesia, estar dispuesta a seguir, a echarle ganas, a ser renovados, a ser cambiados, a dejar cosas. Gracias a Dios por aquellos que dijeron, pastor, ahí estamos puestos. Que les mencionaba, a veces te quedas con pocos, pero son los que necesarios, los que Dios sabe con esto, la armamos. Y gracias a Dios por la vida de todos ustedes, porque han formado parte no solo de la confirmación de un llamado, sino Dios los ha usado para su gloria. Amén. Así que siéntete dichoso, contento, porque has formado parte de glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y bueno, aquí es un claro ejemplo. Esto me llama la atención y sabe, cuando fue lo del inicio del ministerio, estudiaba primera de Crónicas, primer libro de Samuel al segundo de Crónicas, entendí muchas cosas que me dieron descanso. Y una de las cosas, ¿sabes? Hay veces no siempre recibes el apoyo. Miren, en el capítulo, en el capítulo 12, bueno, vamos al 15, ahorita les digo de dónde. 15, dice, bueno, le voy a dar desde el 9, póngame el 9. El 9 dice, ¿sí están ahí? El primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, 10, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Jonatán el octavo, el Zabad el noveno, 13, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo, 14. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000, 15. Todos. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas. E hicieron huir a todos de los valles al oriente y al poniente.
Ahora, qué más sucede? Debes de saber algo. Y eso a mí me trajo mucha paz en un principio. Hay veces que tú piensas algo y a veces no son las cosas del todo como tú quisieras, pero bueno, en el verso que sigue, en el 16, dice la palabra, asimismo algunos de los hijos de quién? Pregunta, de qué tribu era el rey Saúl? Ahora, como era tribu de Benjamín, Saúl era de la tribu de Benjamín, ¿cómo creen que estaba David? Muy confiado. ¿Y saben algo? Había problemas en el corazón, había muchos problemas todavía no resueltos. No crean que fue sencillo. Y aquí me llevó a pensar algo. Vamos, por favor, ahorita regresamos a este mismo capítulo, pero vamos al versículo 29. ¿Están ahí? Y miren qué sucedió. Y eso a mí me dio descanso en parte. Dice, y de los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, ¿cuántos? 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de quién. Ahora, fue la única tribu que envió 3,000 hombres. ¿Saben cuántos enviaron los demás? Por favor, nada más por mencionar. Vamos al capítulo, al del versículo 24. Al 30. Después ustedes si quieren lo leen por ahí. Al 30 dice, de los hijos de Efraín, ¿cuántos enviaron? 20,800 muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. ¿Qué comparación entre 20,000 y los tres? Vamos al 31. De la media tribu de Manasés, ¿cuántos? Los cuales fueron tomados por lista para venir y poner a David por rey. 32. De los hijos de Isaac, 200 principales entendidos en los tiempos y que sacaban lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. 33. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y podríamos mencionar, la única tribu que casi no envió fue la de Benjamín. ¿Por qué? Porque había problemas. No aceptaban al nuevo líder. ¿Por qué? Porque estaban en sus corazones aferrados, arraigados al que ya se había muerto. Y eso te da descanso cuando lo comprendes. No siempre vas a tener el apoyo de la familia, del líder anterior. ¿Por qué? Porque había cosas en sus corazones. Volviendo por favor al versículo 16. Ahora, no debería, hermanos, al cristiano debería de causar eso, ¿no? Oye, si ya no está al frente quien era de pariente tuyo, muy cercano, eso me habla de que no tenemos completamente la mirada en el Señor. Quien sea que está al frente, debes de considerarlo como una persona. Si Dios la puso, pues es el que Dios quiere que esté y vamos para adelante. Pero cuando el corazón no está completamente fincado, sucede esto. No aceptamos las cosas y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por eso esté quien esté, hermano, al frente, no solo como de un liderazgo, de una iglesia, quien esté al frente de un ministerio, sea quien esté, apoya y sirve como quien vaya. Recuerda que a quien servimos, a quien es al Señor. Únicamente cambió de persona, pero mi servicio es a mi Señor. Ahorita me toca ahora apoyar al que está, al nuevo. Y no desmeritar, como no es el que estaba antes, pues ya no apoyo, ya no sirvo, ya no contribuyo, ya no me incorporo. Es más, me salgo. No, hombre, ¿eso qué? Pero bueno, la Biblia lo enseña y eso pasa y eso sucede. Eso sucede. Vamos al verso 16.
No solo el Señor confirmó el llamado de David por medio del líder actual en ese tiempo que fue profeta Samuel, no solo lo confirmó manifestando su poder, dándole victorias tras victorias en la guerra. Número 3, no solo le dio el apoyo moral que requería, palabras de ánimo. Número 4, le dio el apoyo físico, el que se requiere, el personal necesario. ¿Número qué? Número 5. ¿Qué más? Verso 16. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Verso que sigue. Y David salió, ¿qué? A ver, salió a ellos y miren la actitud. Y les habló diciendo, a ver, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con ustedes. Ahora, ¿por qué creen que dijo David? Porque había roces. A veces tiene uno esa lucha. A ver, ¿para qué vino este? Vino para ayudarme, vino para contribuir, vino para fortalecer, vino para añadir, para sumar o vino para restar. A ver, ¿para qué veniste, mi amigo? Es una lucha que hay. David atravesó esa lucha. Porque si tu plan, si su plan no es bueno y no es para ayudar, miren qué dice David. Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido a ustedes. Pero si no es así, si han venido para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo Dios de nuestros padres y lo demás. Que Dios se encargue de ustedes. Y a veces eso es lo que tienes que hacer. A ver, ¿qué Señor? Aquí ya no. Aquí encárgate tú. Y Dios se encarga. Ahí nuevamente David con una lucha en lo interior. Y esas son las luchas. ¿Para qué? ¿Será buena intención lo que está haciendo? ¿Será con buen propósito? ¿Le creo o no le creo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le pido que me apoye o no me apoye? Y hay una lucha. Esa es una lucha. David la pasó. Capaz que David tenía esas dudas. Hay cosas y luchas que como pastores no mencionamos. Que, ¿qué creen? Que a veces nos quitan la paz. Estamos en casa. ¡Ah, su Señor! Señor, ¿qué hago, Señor? Ayúdame, Señor. Y no cuentas. Allá te desahogas, allá lloras. Detrás de todo, siempre hay una lucha campal en tu corazón que está, Señor, ayúdame. Y a veces te sientes en seco, porque son poquitos los que te dan un apoyo moral, son pocos los del apoyo físico. Recuerdo cuando iniciaba el primer mes a dar vuelta y vuelta, una hermanita ahí, ¿cuánto tengo? Al almuerzo del día. Dios te manda ese apoyo, un apoyo para poder hacer tus actividades. No sabes lo que pasa, pero hay muchas cosas. Y David, que aquí nos deja ver la Biblia, que tenía también esa lucha, tenía ese temor hacia los benjamitas, porque los de Benjamín que se estaban acercando, y él tenía el temor de que lo iban a entregar. Recuerdo a mi mamá cuando me invitaron a pastorear, me dijo, hijo, no, no. Tenía esa lucha.
después de la partida de nuestro pastor, pues como mamá se preocupa. Y hay una lucha. Pero miren qué bueno es Dios. En el verso que sigue, y es el número 5, que Dios te da paz. Aún en este tipo de asuntos, Dios te da la paz. Como vio, yo creo que a David, percibió en David cierto temor por lo que se estaban acercando a él y como lo había Saúl perseguido por mucho tiempo. Miren lo que pasa en el 18 y eso me encanta. Y aquí empezamos. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre quién? Sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, miren la ocupación de Dios. ¿Qué está haciendo aquí Dios? ¿Por qué el Espíritu de Dios vino sobre Amasai? Porque vio quizá un corazón turbado de David. Y viene por medio de Amasai para darle paz, para darle quietud, para darle calma, porque a veces estás así, ya no sabes ni por dónde. Y miren qué le dice. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores. Pues también tu Dios, ¿qué? Cuando David escuchó esto, ¿cómo se debe hecho su corazoncito? Esto vienen en paz. A lo menos me faltan otras 10 tribus. Vamos a ver cómo vienen. Pero ya los de Gad ya llegaron tranquilos, los de Benjamín también, pero faltan 10 más. Y vamos a ver, hermano, eso le trajo paz. ¿Por qué? Fíjense, es el 18, observa. Entonces el Espíritu, ¿cómo es que Dios estaba viendo a David? ¿Cómo estaba? Lo vio preocupado, así que viene sobre Amasai y le expone a David las palabras que le dieron calma. No, 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 pastor. Venimos porque amamos al Señor, queremos escuchar la palabra. Ok. Apacigua a Dios del corazón. Le da paz. Mientras tanto, está así preocupado pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pues también tu Dios te ayuda. Y David lo recibió, miren, y David lo recibió y los puso entre quienes, entre los capitanes de la tropa. David, el mismo David, al ver que venían en paz, les dio el banderazo. Órale, pues vamos a trabajar juntos. Vamos a darle, órale. Dios no solo lo que veíamos también nos da la paz. Estate tranquilo. Dice una versión así: somos tuyos, David. Estamos a tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sea contigo y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Sas. 5 cosas, hermano. Dios confirma tu llamado. Y en todo vemos al Espíritu de Dios obrando. Número 1, por medio de tu líder. Él te confirma, es decir, te empieza a dar la aprobación, te empieza a decir, hey, vas bien, tienes el don de servir, tienes el don de enseñar, sigue echando ganas. Y empieza Dios a obrar por medio de la gente. También, cómo Dios te da la aprobación. Cuando tienes un problema, empiezas a enfrentarlo con la fe. Los problemas, como al igual que David enfrentó con la fe. Lo mismo. Y número 3, veíamos también el apoyo moral, que Dios usa a la gente. Número 4, apoyo físico, y Dios te da la paz. Hermanos, espero que haya sido de bendición y que Dios fortalezca nuestra vida. Amén. Vamos a orar.
Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, gracias porque para siempre tu misericordia, y gracias porque tu palabra nos fortalece, nos alienta, Señor. Esta porción en su tiempo, Señor, fortaleció mi corazón y creo que la vida de alguien más sé que siempre la va a fortalecer. Bendice a tu iglesia, Señor, te agradezco mucho por su vida, porque ha sido, Padre, un pueblo que te ha tomado en cuenta, te ha considerado, ha escuchado tu voz, Señor, y sobre todo, Padre, ha buscado tu rostro. Y gracias, Señor, porque eres bondadoso, porque en tu amorosa y buena voluntad nos das la oportunidad de seguir adelante, Señor. Bendícenos y guárdanos en todo y síguenos ayudando. Y permite que esta palabra, Señor, pues, para quien esté en su momento aquí al frente, Señor, que recuerden esta palabra, que sean de los que sumen, que sean de los que fortalecen con sus palabras, que sean de los que contribuyen, que sean sobre todo de aquellos que son guiados por ti para traer paz, Señor, y no turbación, y no problemas, y no cualquier otro tipo de detalle. Ayúdanos a ser una iglesia que sume en todo, Señor, principalmente en lo espiritual. Bendícenos en todo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.